Bienvenidos a Cuerdas de Amor. Hola, Dios te bendiga. Qué gusto poder contar con la compañía de todos ustedes. Es una verdadera alegría saber la obra que el Señor está haciendo a través de este podcast en la vida de muchísimas personas, y aunque no los conocemos a todos los que nos están escuchando, les enviamos un abrazo de parte del Señor, recordándoles cuánto los ama. Para el día de hoy concluiremos la serie sobre las verdades bíblicas que han sido distorsionadas por diferentes congregaciones a lo largo de la historia. Y para esta ocasión hablaremos acerca de la ley versus la gracia. Cuando la ley se menciona en la Biblia, se remonta a los días del Antiguo Testamento. Hay cientos de mandamientos dados a los israelitas, pero la frase la ley se refiere específicamente a la suma de las ordenanzas que podemos encontrar en los primeros 5 libros de la Biblia. Todo este cuerpo de la ley recibió el nombre de la Torá. La obediencia a esta ley era la tremenda obligación del pueblo de Dios cuando trataban de merecer su favor y bendición. Después de todo, Israel era su pueblo especial y estaban unidos juntos en una alianza con él. Cuando la ley fue transgredida, el pacto fue roto y así fue la relación con Dios. Por eso la ley ocupaba un lugar tan grande en la vida de Israel. No obstante, la verdad es que ningún ser humano, excepto Jesucristo, ha obedecido perfectamente las leyes de Dios. Ir en contra de la perfecta y santa ley de Dios crea una barrera entre nosotros y nuestro santo Creador. Su justicia perfecta no puede coexistir con la vil corrupción del pecado. Si alguna vez vamos a gozar de la relación de familia que Dios tanto desea, la horrible mancha del pecado debe ser removida. Si bien la ley define el pecado y nos muestra claramente qué acciones están bien y qué acciones hay que evitar, el guardar la ley no puede remover el castigo por nuestros pecados pasados para reconciliarnos con Dios. Nosotros somos salvos para buenas obras, no por buenas obras. Efesios 2:10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por otra parte, la palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. Todos podemos extender la gracia a los demás, pero cuando la palabra gracia se usa en relación a Dios, adquiere un significado más potente. La gracia de Dios es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. Efesios 2:8 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La única manera que cualquiera de nosotros pueda entrar en una relación con Dios es por causa de su gracia hacia nosotros. La gracia comenzó en el jardín del Edén, cuando Dios mató a un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva, como lo encontramos en Génesis 3:21. Él podría haber matado a los primeros seres humanos en ese momento por su desobediencia, pero en lugar de destruirlos, Él escogió establecer un camino para que ellos estuvieran bien con Dios. Este patrón de gracia continuó a lo largo del Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó sacrificios de sangre como una forma para el perdón de pecados de los hombres. No fue la sangre de los sacrificios que limpió a los pecadores, fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en Él, como lo dice Hebreos 10:4 de la siguiente forma. La palabra de Dios nos dice esto: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. A lo largo del tiempo se han levantado movimientos judaizantes, es decir, que tratan de llevar a los creyentes cristianos a cumplir las reglas y ceremonias que eran exclusivas de los judíos, y hoy veremos cuál es el problema con esto. El apóstol Pablo comenzó muchas de sus cartas con la frase gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, como lo vemos en Romanos 1:7, Efesios 1:1, 1 de Corintios 1:3. Bueno, Dios es el promotor de la gracia y toda fluye de Él. Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo. La misericordia retiene un castigo que merecemos. La gracia otorga una bendición que no merecemos. En la misericordia, Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo, perfecto en nuestro lugar. Pero Él va aún más lejos que la misericordia y extiende la gracia a sus enemigos. Él nos ofrece perdón, reconciliación, vida en abundancia, tesoro eterno, su Espíritu Santo y un lugar en el cielo con Él. La gracia es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecíamos. Eso somos cada uno de nosotros. La gracia de Dios, su amor y misericordia y todos sus generosos dones hace posible la reconciliación. La gracia no remueve las leyes, pero a través del sacrificio de Cristo paga la pena del pecado.
no se trata de ley contra la gracia. La revelación de Dios es que la ley y la gracia deben trabajar juntas. Algunos cristianos leen la Biblia y concluyen que solo por gracia se puede ser salvo. Otros determinan que la ley debe cumplirse y otros dicen que guardar la ley conduce a la gracia que salva. Debido a que este problema tiene que ver con el camino de la salvación, el conflicto sobre diferentes puntos de vista puede ser un tanto intenso. Dios dio la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés, al pueblo de Israel para apartarlos de las naciones que los rodeaban, para definir la justicia y para definir el pecado. No hay manera, simplemente no hay manera de que una persona pueda cumplir la ley perfectamente, como lo dice Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. Esa es una razón para que Dios revele la ley, para mostrar que la justicia que Él requiere es inalcanzable por nuestros esfuerzos, y para mostrar que se necesita un Salvador. Se demostró que la ley no puede cambiar el corazón de las personas, como lo dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pablo explica la incapacidad de la ley para salvar, y en el libro de Gálatas 2:16 encontramos lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 3 versículos 2 y 3 dicen lo siguiente: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? La salvación no es por obras o leyes, sino por gracia a través de la fe. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 10 dicen lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Recuerda, Dios no cambia, Él siempre ha sido la encarnación de la gracia. Dios proporcionó gracia al establecer el sistema de sacrificios para cubrir el pecado cometido y al no seguir la ley. Él proporcionó a Jesús durante el tiempo de la ley para ser el sacrificio eterno por la salvación de todas las personas que lo invocan. Jesús declaró que vino a cumplir la ley, no a abolirla. Dios siempre ha salvado a las personas a través de la fe en Él, a través de Jesús. Todos los que lo invocan, los que creen, son declarados justos. A veces a las personas no les gusta la enseñanza de que la salvación es por gracia, porque destruye el orgullo humano. Nos gusta pensar que podríamos ser lo suficientemente buenos como para ganarnos el favor de Dios. Y se necesita humildad para entender que estamos tan muertos en el pecado que no hay nada que podamos hacer para salvarnos. Admitir nuestra necesidad de la gracia de Dios significa que no tenemos el control y que no somos tan justos como a menudo nos gustaría creer que somos. A veces las personas se preocupan de que predicar la salvación por gracia a través de la fe resultará en anarquía. Pablo aborda esta preocupación y dice lo siguiente: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Como lo dice Romanos 6, versículos del 1 al 2. Pablo escribe que es la gracia de Dios la que nos libera de la esclavitud de la ley y nos da poder no solo con la capacidad de vivir en rectitud, sino también con el deseo de hacerlo. La gracia de Dios nos transforma, no a una vida sin ley, sino a una vida verdadera, experimentada al vivir en la obediencia a Él. Obedecer la ley no puede salvarnos, solo podemos ser salvos por gracia. La gracia viene primero, luego resulta la obediencia a Dios. La oferta de gracia de Dios a través de Jesús, junto con el poder del Espíritu Santo, motiva a los que son salvos a vivir en obediencia. No hay conflicto entre la gracia y la ley, si se entiende bien. Cristo cumplió la ley por nosotros y nos ofrece el poder del Espíritu Santo que motiva a un corazón regenerado a vivir en obediencia a Él. Santiago capítulo 2 versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una gracia que tiene el poder de salvar también tiene el poder de motivar un corazón pecador a la santidad. Bueno, esperamos que las enseñanzas que pudimos compartir contigo esta semana sean de gran edificación y crecimiento espiritual para tu vida. Acompáñanos en nuestro siguiente programa y no te olvides de compartir este mensaje con los que más lo necesitan. Dios te bendiga.